Pues bueno, buenas tardes una vez más. Estamos en otro curso de Yo Sigo Publicando, el segundo curso ya de 2024. No sé si habéis visto el calendario, pero ya tenemos confirmado unos cuantos cursos de aquí a más o menos un mes. O iremos desvelando más cursitos conforme pasen ahora la semana y tengamos más detalles. Pero bueno, el curso que vamos a ver hoy, en esta sesión, que va a ser una sesión un poquito corta, va a ser un curso un poquito introductorio para que sepáis bien toda esta parte de construcción de visualización interactiva, cómo podéis hacerlo si no tenéis, por ejemplo, mucho control o mucho manejo en algunas herramientas que hemos visto. Porque todo este curso, lo que viene derivado es sobre todo de aquellos cursos que hemos dado en otras ocasiones. De hecho, tuvimos en octubre, noviembre, un curso que dio Diego sobre visualización interactiva en R, y yo creo que el año pasado o a principios del año pasado di otro curso también con R para hacer visualización interactiva. Sin embargo, esos cursos pues estaban un poquito centrados, orientados a personas pues, que tienen un cierto manejo, una cierta destreza con herramientas como esas, como Python o R o algún tipo de lenguaje de programación. Lo que vamos a ver en este curso es precisamente cómo podemos hacer ese tipo de visualizaciones interactivas. Ahora veremos a qué me refiero con visualizaciones interactivas o qué son exactamente ese tipo de visualizaciones sin tener ningún tipo de manejo o destreza en herramientas como las que hemos visto. Pues simplemente haciendo clic en varios botones, haciendo pues herramientas con arrastrar y pinchar y sin tener que programar absolutamente nada, podéis generar una visualización que no es solo interactiva, que podéis ir pinchando, viendo cuál es cada dato, desvelando información a la persona que lo consulte, sino que podéis compartirlo y ponerlo en abierto pues, para transmitir vuestros resultados de investigación de la manera más eficiente posible. Ahora comentaremos algunas cositas porque hay algunos ejemplos muy interesantes de cómo esto se aplica al ámbito de la investigación. Esto, como ahora empezaremos a comentar, sobre todo esa parte del storytelling, está muy ligada a toda la parte del periodismo, con el periodismo de datos, que seguramente conozcáis muchos casos. El caso, por ejemplo, del país que está aquí, Collanera, que se dedica a hacer ese tipo de relatos alrededor de los datos. Pues, ¿cómo podemos utilizar este tipo de herramientas pues, para reforzar esa imagen o transmitir algún tipo de historia de forma interactiva y apoyada en datos? Como digo, ahora iremos aterrizando un poco estos conceptos que son tan básicos, y lo que veremos al final será una pequeña introducción práctica a Tableau. No una introducción en el sentido de que todo el mundo que ve este curso va a aprender directamente a utilizar Tableau con destreza, pero sí que os voy a dar una serie de pautas, sobre todo de manera introductoria, pues para que podáis acceder a Tableau, saber qué versión os conviene más o qué versión tenéis acceso, sobre todo si en la universidad como estudiantes, y luego pues cómo manejaros un poquito con esa parte de importar datos, hacer una visualización y compartirla. Luego ya el cómo se hace una visualización de una forma concreta, cómo puedo personalizar esto, cómo puedo hacer cosas un poquito más específicas y avanzadas, pues ya lo podemos dejar para un curso más avanzado o directamente os facilito una serie de materiales para que lo veáis. Pero lo que sí es que todas esas personas que más o menos están interesadas en hacer visualización interactiva y no tengan mucha idea de cómo pueden hacerlo y sobre todo no tengan pues, las habilidades necesarias pues, para hacerlo con otras herramientas que hemos visto, aquí van a encontrar pues, en este curso unas pautas muy claras y muy sencillas pues, para adentrarse en eso y generar pues, visualizaciones que van a ser compartibles, interactivas e incluso en algunos casos pues, más llamativas que las que podía hacer con otras herramientas mucho más básicas. Entonces, sin dilatarnos más, porque el curso dura una horita, ya sabéis que tiendo a extenderme como el triple de lo que me he propuesto. Vamos a ver un pequeño repaso muy sencillo de qué es esto del storytelling, que yo imagino que ya algunas personas os está sonando, que el storytelling, o el tema de la narrativa de datos, no es nada más que contar una historia a partir de datos. Tenemos datos que son datos cuantitativos sobre un hecho que queremos narrar o transmitir algún tipo de análisis, y en base a diferentes tipos de análisis que vamos haciendo sobre los datos, sobre todo en este caso análisis de carácter visual, pues haciendo diferentes tipos de visualizaciones, vamos construyendo toda una narrativa en torno a esos datos. Ahora vamos a ver varios ejemplos que os van a dejar las cosas mucho más claras, tanto en la parte académica como en la parte periodística, que ya digo, es la que posiblemente hayáis visto mayores aplicaciones prácticas. Entonces, esta técnica lo que se fundamenta es sobre todo, pues, no solo en analizar datos, sino en visualizarlos y construir toda una narrativa que sea, pues, coherente con lo que se está describiendo. Aquí, evidentemente, no tenemos que caer en el error de dejarnos conducir por los datos o al final darle una perspectiva diferente a lo que los datos nos están transmitiendo para contar una historia que a lo mejor no es cierta, sino que simplemente, pues, un poco hemos ido reconduciendo nosotros, sino que tiene que ser, pues, todo lo más objetivo posible y basado, pues, en técnicas que sean completamente reproducibles y transparentes.
Y lo que es claro es que con esta parte del storytelling hay varias características fundamentales. En primer lugar, que importa el contexto narrativo. Tenemos que tener en todo momento claro cuál es la historia que estamos narrando con los datos y que nos están demostrando los datos porque ya lo hemos analizado y lo hemos visto previamente y en base a eso enfocarnos, pero sin, como ya digo, dejarnos de comentar pues todas esas limitaciones o secos que pueden tener los datos, que es una cuestión fundamental, saber por dónde pueden estar flojeando los datos o cuáles son los secos que podemos ir introduciendo para en todo momento alertar de ello. En segundo lugar, las visualizaciones tienen que ser muy claras y atractivas. Ten en cuenta que cuando hacemos este tipo de narrativa, lo que vamos haciendo es dando un poco de instrucciones o explicando un poco los datos y el espectador o la persona que está viendo ese tipo de historia, lo que está es viendo por un lado texto y viendo por otro lado imágenes, como si fuera un paper. Pues, cuanto más visual y más claras sean esas imágenes, más fácil hace que la narrativa sea fluida. Si yo voy leyendo en un párrafo una determinada idea y con un simple vistazo, sin ni siquiera ver la leyenda, ni siquiera tampoco ver el título, estoy viendo que hay una conexión muy directa entre el gráfico y el texto, y además la gráfica se explica por sí sola, pues facilito mucho esa narrativa completamente visual. Evidentemente, el flujo tiene que ser completamente lógico, de ir de lo general a lo específico y tener, pues eso, un camino muy coherente que lo vaya narrando, no que vayamos dando saltos de un sitio a otro. Como veis, todas estas cuestiones también a nivel de publicación científica son cosas que tenéis que seguir, que de hecho en algunos otros cursos hemos estado contando, el cómo si estamos haciendo un paper, pues tienes que tener una estructura pues, muy concreta, pero la visualización de las tablas que van siempre acompañando y reforzando la imagen de ese análisis y profundizando en diferentes aspectos, pues tienen que ir también de la mano de estas características. Hay visualizaciones claras y narrativas, sencillas y atractivas, un flujo lógico. Evidentemente aquí también el enfocarnos en el público, tener en cuenta quién es la audiencia a la que vamos dirigida para facilitarle las cosas o si, por ejemplo, vamos enfocados a una audiencia que es muy genérica, como puede ser el caso de periodismo, pues intentar que las visualizaciones, pues ya digo, hablen por sí solas y no introduzcan muchos elementos que requieren una cierta complejidad o una cierta destreza por parte de esa audiencia pues, para descifrar las imágenes y comprenderlas. Evidentemente, también la claridad y precisión, si podemos hacer una visualización incluyendo la menor cantidad de elementos posible, utilizando colores de una forma muy lógica y que refuerce mucho el mensaje, pues lo hacemos. Y por último, y muy importante con el storytelling, es la parte de la interactividad. Tienen que ser visualizaciones interactivas. Fijaros, ya vamos viendo aquí algunos ejemplos. ¿Qué es todo esto del storytelling o cómo se puede ver aplicado el storytelling? Pues aquí tenéis ejemplos que de hecho el New York Times es especialista en este tipo de visualizaciones, de periodismo de datos. Pues fijaros, aquí tiene un artículo que es sobre la elevación de las temperaturas en el último verano y para hacerte ese artículo, en lugar de hacerte un artículo pues, con una parrafada tremenda y una pequeña imagen a lo mejor acompañada de cabecera, pues lo que hacen es que cogen datos y empiezan a construirte toda una historia, una narrativa para explicarte ese problema que hay con el calentamiento global, acompañándolo de muchas visualizaciones que ahora veréis que son visualizaciones muy claras, que están perfectamente explicadas, simplemente viendo los colores, como ya estás viendo el rojo, fíjate que te estás dando cuenta de que eso se refiere a calor, cuanto más intenso, más calor y cuanto menos intenso, menos elevación de temperatura. Hay una serie de elementos que, como digo, vienen derivados de lo que he comentado anteriormente con la parte del storytelling. Entonces, fijaros, si yo ahora aquí empiezo a bajar me encuentro que me van contando una historia, fijaros cómo la acompañan de datos, en el fondo tenemos incluso toda esa otra parte de visualización, que digo, esto es un ejemplo un poquito extremo, porque esto tiene detrás mucho trabajo, pero para que os hagáis una idea de cuál es el potencial de todo este tipo de visualización interactiva y storytelling, pues aquí tenéis. De hecho, llegado aquí a un punto, creo que incluso podemos también un poquito jugar con los datos y hacer clic en diferentes sitios, pero fijaros cómo nos van construyendo una historia alrededor del dato y nos van moviendo a través de las visualizaciones de un sitio a otro. Y siempre, pues eso, apoyado en datos que dan pues, pie a comentar todos estos avances o todos estos resultados que están transmitiendo aquí, ¿vale? Este es un ejemplo de tantísimo, ya digo, en el caso, por ejemplo, del New York Times, pues vaya a encontrar un montón de visualizaciones, bueno, fijaros, estoy completamente interactivo, vais a encontrar un montón de artículos, pero también a nivel nacional, ya digo, hay otros periódicos como yo, por ejemplo, he visto sobre todo en El País, La Vanguardia, que utilizan este tipo de periodismo de datos que es súper interesante. Pero como estamos hablando de investigación, vamos a explicar cómo esto podemos también llevándolo al terreno de la investigación, pues para, evidentemente, no introducir en un paper una visualización interactiva como imagen, porque es una cosa que no es viable, pero sí como reforzándolo, por ejemplo, mediante materiales complementarios en el que en un momento dado dices, mira,
esta es la gráfica que yo tengo aquí de mi análisis, pero he hecho un análisis un poquito interactivo que está de forma complementaria al resto de investigación y si quieres profundizar en este tipo de análisis, pues puedes entrar aquí. E incluso lo que puedes hacer es directamente redactarle toda esa narrativa diciendo, pues mira, si pincha aquí pasa tal cosa o le vas comentando, hice este análisis, hice tal otra cosa, me salió este resultado, profundicé en esto. Ya la narrativa, pues depende un poco de cómo queráis realizarla, ¿vale? Pero que podéis en cualquier momento trasladar toda esa parte de lo que sería el storytelling o el periodismo de datos a la parte de investigación y construir pues, herramientas como las que estáis viendo aquí, que de hecho Tableau ofrece muchas facilidades para que podáis hacerlo, que ahora lo que veremos en el caso práctico. Fijaros aquí que os dejo incluso en un trabajo de investigación, a ver aquí, bueno, esto no, perdón, aquí, en un trabajo de investigación, fijaros que, por ejemplo, me encontré yo en PLOS ONE, que había un paper que hablaba de las diferencias de género, las brechas de género en publicación científica, y lo que utilizaban pues, para material complementario era esta pequeña plataforma en la que tú puedes ir pues, un poco de manera interactiva, jugando con los datos. Tiene aquí diferentes botones pues, para decir, vale, a ver cuál es, en el caso, de hecho, de PLOS ONE, que es una revista multidisciplinar, en el caso de España, cómo es la brecha de género, si está por encima, por debajo, en este año, para jugar un poco con los datos y que al final toda esa historia que habéis contado en el paper, pues se vea reforzada o expandida mediante esta herramienta o que directamente sirva como un poco de refuerzo. ¿Vale? Aquí, sobre todo en el tema de investigación, son dos las opciones grandes que yo le veo a este tipo de herramientas interactivas para las visualizaciones. La primera de ellas es que refuerza un poco el mensaje de, mira, todo lo que te he contado aquí en el paper te lo estoy contando en estas gráficas que son interactivas y tú puedes ir pinchando, profundizando un poco en los datos y viendo todo eso de una forma un poquito más fluida, más llamativa, o bien expandir los resultados. Yo, por ejemplo, he hecho una investigación, en el paper cuento lo que son los resultados principales, pero hay una serie de cuestiones aquí que se quedan un poco en el aire que te las puedo contar mediante este tipo de visualizaciones, como por ejemplo puesto ante el New York Times, que tú vas bajando y te va contando toda una historia, pues yo te voy contando toda una investigación complementaria a la que te he contado en el paper, que me ha parecido interesante, pero como no entraba dentro del paper, pues te monto una pequeña aplicación que me sirve pues, para contarte toda esa historia de manera interactiva, ¿vale? Esas son las dos grandes opciones que yo le veo a este tipo de visualizaciones, que evidentemente pues ya estáis viendo que son cosas completamente complementarias a la investigación. Como digo, con la visualización interactiva, a día de hoy, salvo cosas muy excepcionales que de hecho sí he encontrado en algún sitio, no podéis introducir en un paper una visualización interactiva. Si podéis referir a ella y que la persona acceda, por lo que es un esfuerzo un poco complementario a la propia investigación y que normalmente viene siempre introducido en lo que serían los materiales complementarios pues para eso, para reforzar un poco el análisis que está haciendo o expandirlo de alguna manera. Ejemplos como esos vais a encontrar muchos, sobre todo que están construidos con GitHub. En el caso de Diego, cuando estuvo aquí comentando su visualización en el curso que tuvo en octubre y noviembre, él tenía, por ejemplo, hecho una aplicación de este tipo para un estudio que también era de secos raciales en Estados Unidos. Y el análisis era un análisis muy extenso. El paper pues, le daba pues, muy poco para contar y en lugar de despechar los materiales y dejarlos abandonados, lo que dijo, me monto mi plataforma y quien quiera profundizar un poco en esos resultados o, por ejemplo, conocer casos concretos, que también es muy interesante. Muchas veces cuando estamos haciendo un paper y estamos comentando una figura, pues nos quedamos con el caso principal el que está más llamativo por aquí, pero a lo mejor hay una persona que está viendo el paper y dice, ¿y ese punto en concreto quién es? O si yo quiero centrarme en este caso, ¿cómo puedo hacerlo? Y de esa forma le facilitamos a la otra persona que esté interesada, pues que pueda en cualquier momento pinchar y explorar la visualización con total libertad para ello. En este sentido, también os comparto aquí un material que me parece muy interesante, sobre todo con esta parte de visualización de datos, y es que antes de compartir las visualizaciones de datos, es súper importante que las visualizaciones sean lo más perfectas posible, que sean visualizaciones que, como digo, que hablen por sí solas, que estén muy bien ajustadas a los datos, que esto es una cuestión súper importante. Aquí, por ejemplo, esta plataforma me gusta mucho porque tú le puedes decir cómo son tus datos. Mira, tengo una columna aquí tengo una tabla con dos columnas de esta forma. ¿Qué visualizaciones puedo emplear para representar esos datos? Y te indica aquí pues, diferentes tipos de visualizaciones que pueden ser interesantes para los datos.
Algo tan sencillo como ajustar nuestros datos a una visualización en concreto es una cuestión fundamental. Luego ya vendrán toda esa parte de cuántos elementos introduzco, cómo utilizo, por ejemplo, de forma inteligente los colores para destacar unos casos u otros, porque también eso es súper importante el tema de los colores. Eh, bueno, aquí de hecho, hace creo que justo antes 2 años, dimos un curso de temas de colores, creo que lo dio Rafael Repiso con las visualizaciones, y es una cuestión que si veis los ejemplos lo vais a entender fácilmente. Si tú utilizas una paleta de colores y otra en un mismo gráfico, vais a encontrar diferencias abismales en cuanto a cómo de fácil se transmite esa información simplemente utilizando una paleta de colores que es más intuitiva que otra. Por ejemplo, priorizando un degradado que vaya de blanco a rojo en lugar de utilizar una escala súper compleja de colores, pues en algunos casos va a ser más útil y en otros va a ser un poquito más complejo. Todas esas cuestiones que ya digo, no son para comentar aquí, pero sí para que más o menos las tengáis presentes, tenéis que tenerlas muy en cuenta antes de lanzar a hacer visualizaciones de este tipo, porque esta visualización interactiva lo que están pensadas sobre todo es para, ya digo, tengo mi trabajo hecho, tengo mi análisis, voy ahora a todas estas visualizaciones ponerlas de la forma más visualmente llamativas posible o visualmente sencillas o óptimas posibles, y el punto fundamental es escoger un tipo de visualización muy óptima para nuestros datos y configurarlo de una forma que cuando una persona lo vea lo entienda fácilmente. Luego ya, si a eso le metemos la capa de interactividad o le metemos la parte de construir todo un storytelling, que ahora veremos cómo se hace con Tableau, pues enriquecemos muchísimo. Pero como esta primera parte ya falle, mal vamos, porque todo lo que viene después pues va a ser mucho más complejo. Imaginaros, por ejemplo, el análisis que hemos visto antes de New York Times, si en lugar de utilizar una escala de un tipo, utiliza otro tipo de visualización, tú a lo mejor vas leyendo y tienes que pararte a ver la visualización en detalle porque de forma sencilla, con un vistazo, no te está quedando muy claro qué es lo que está comentando. Y eso son cositas que tenéis un poquito que tener en cuenta. Además, plataformas como esta vaya a encontrar a patadas. Entonces, en este sentido, aparte del storytelling y del storytelling aplicado a investigación, como hemos comentado, para reforzar la investigación o para extenderla de forma complementaria, ¿qué podemos emplear? Por un lado, ya hemos visto, Yo Sigo Publicando, es que tenemos Shiny, la aplicación de R para hacer visualizaciones interactivas, que tiene su complejidad, sus facilidades para ello, pero que bueno, ahí está, aparte de otro tipo de herramientas que también hemos visto, pero una que es fundamental y que no hemos comentado sobre todo, ¿cuál es? Tableau. Tableau es una herramienta que es muy básica porque, ya digo, está muy adaptada pues, para cualquier tipo de usuario. Un usuario que esté muy avanzado en temas de visualización de datos o una persona que lo más que maneje sea un Excel, en Tableau va a encontrar opciones a medida para poder hacer este tipo de visualizaciones y construir narrativas visuales. Tableau lo que permite, que ahora lo veremos, es llevar a cabo todo un proceso de visualización, desde que importa los datos hasta que los procesa, los genera las visualizaciones y las inserta en una narrativa que es bastante fácil de construir. Y por eso hay diferentes cuestiones que vamos a ir viendo aquí para tener en cuenta antes de abrir la plataforma, sobre todo para que veamos cómo funciona. Lo primero es que permite la visualización interactiva de datos, que evidentemente es la cuestión aquí fundamental. Permite dashboard, que por cierto los dashboard no lo he comentado, que es un- una opción que está entre medias de lo que sería nuestra visualización y la narrativa interactiva, el storytelling, que sería pues un control de mando en el que tú puedes, pues como el ejemplo que he puesto con lo de la brecha de género, pues ir clicando diferentes opciones, ir viendo cómo varían los datos, cómo se ajustan los datos para tomar decisiones con respecto a esas variaciones y a ese análisis de datos. Podemos también conectar Tableau con diferentes fuentes de datos. Puedo darle un archivo o puedo conectarlo, por ejemplo, a Google Drive para que coja de ahí los datos. La interfaz, como digo, es drag and drop, que es directamente yo pincho, arrastro y voy pinchando en diferentes pestañitas. No tengo que estar programando ni hacer ningún tipo de proceso que sea más complejo que eso. Podemos filtrar datos y hacer procesados, como digo, y lo más interesante es que podemos pues, exportar y poner de forma interactiva y de forma abierta todas esas visualizaciones para que en un momento dado pues, tengamos una pequeña URL y le digamos a una persona, mira, si quieres ver este análisis en detalle o si quieres interactuar con esta tabla, con esta visualización que es tan interesante, pues entra en este enlace y libremente pues, podrás hacerlo, incluso con comentarios nuestros o cualquier cuestión por el estilo.
Fijaros aquí, por ejemplo, Tableau, que tiene, como estáis viendo, pues podemos compartir de forma abierta nuestras visualizaciones. Pues en Tableau es toda una galería y un muestrario de visualizaciones que son muy llamativas y que hace la comunidad y que comparte de forma abierta. Yo, por ejemplo, puedo hacer un trabajo bueno, como estamos viendo aquí, de hecho, de Twitter o de alguna red social, me preparo una visualización de datos pues súper detallada, como por ejemplo estamos viendo aquí a ver, el dashboard este de Twitter. Me para una amiga de su visualización y simplemente, pues compartiendo el enlace, se lo puedo dar a una persona para que acceda a él. Y ya no es solo eso, sino que aparte de compartir el enlace, pues podemos ponerlo en público en Tableau para que la gente dentro de esa galería de visualización interactiva pues pueda localizarlo y verlo. De hecho, hay también un sistema de estrellas y demás para poder destacar los gráficos. Fijaros aquí este que podemos añadir en favorito y tiene hasta visitas. Pero fijaros qué interesante esta visualización que, por ejemplo, ha hecho aquí este usuario, en el que podemos ver diferentes gráficas relacionadas con Twitter. Podemos ir pinchando en diferentes botones pues, para cambiarlo. Pues, en vez de verlo anualmente, quiero verlo mensualmente. ¿Qué pasa si pincho aquí o pincho acá? Pues me va mostrando diferentes datos y tenemos pues eso. Ya no es tanto una visualización interactiva en la que a lo mejor pongo encima de un punto y me dice cuál es ese caso en concreto, sino en la que incluso podemos ir filtrando y jugando con los datos para que se vayan adaptando a las visualizaciones y vayan, pues eso, teniendo un control sobre esa visualización y podamos centrarnos a lo mejor en aquello que nos interesa. Que como digo, el tema de investigación es tan sencillo como lo que comentaba. Comparto un gráfico que yo veo que es bastante completo, que puede tener bastante contenido y en lugar de quedarme en esa visualización estática del paper, digo, vale, pues voy a también hacer una visualización que sea interactiva para que cualquier persona pueda llegar, pinchar en el caso concreto que quiera o incluso meterle un botón para decirle, filtra aquí por año o filtra aquí por tipología de usuario o lo que estemos analizando y que esa persona, pues, directamente, si a lo mejor tenía duda de ¿y qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con este año? ¿Qué pasa con estas características? Directamente venga a la visualización interactiva y vaya pinchando en un sitio u otro para obtener ese análisis que a él le interesa más. ¿Vale? Como digo, aquí tenéis toda una galería de visualizaciones que incluso tienen su sistema pues, las que son tendencias, las favoritas del año, las mejores visualizaciones de tal aspecto. De hecho, creo que había aquí un sistema también de búsqueda porque hay algunas visualizaciones que están bastante curradas. No sé si aparecieron por aquí, bueno, de currículum, de educación, hay diferentes tipologías. Había, creo que aquí una de temas de películas o de Netflix, que era una visualización que era una auténtica locura, pero para que os hagáis una idea, todas estas visualizaciones están hechas directamente con Tableau, una herramienta que ya digo, es súper sencilla de manejar. Bueno, tiene una curva de aprendizaje que ahora comentaremos un poco, pero sí es verdad que cualquier persona que se ponga con ello y genere por una destreza y se interese por la herramienta, pues va a poder hacer este tipo de visualizaciones sin mayor complejidad. Luego ya podremos también, por ejemplo, conectarla a otras herramientas como por ejemplo Python o R, pues para darle un análisis mucho más profundo o hacer un flujo de trabajo mucho más detallado de esta herramienta, pero en cualquier momento una persona puede construirte un dashboard como lo que estamos viendo aquí. Así, yo quiero compartir esta visualización en la que combino diferentes gráficos pues, para resumir mi investigación y puedo hacerlo sin ningún problema de forma muy sencilla. Luego ya otras cuestiones un poquito más avanzadas, pues a lo mejor requieren de más aprendizaje o de una conexión con otras herramientas, pero en cualquier momento una persona puede construir esto sin calentarse mucho la cabeza. Fijaros, en Tableau, aquí vamos a empezar ya a ver las primeras cuestiones prácticas. Cuando entramos en Tableau, nos vamos a encontrar que hay diferentes productos. Tenemos Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Cloud, Tableau Prep, Analytics. Tenemos diferentes opciones de Tableau. ¿Cuál es la opción de Tableau que vamos a utilizar aquí? Yo os propongo dos. La primera, Tableau Public. Esta es una opción gratuita de Tableau para que cualquier persona, sin tener que pagar absolutamente ningún tipo de suscripción, pueda utilizarla. Vamos a abrirlo por acá. Y luego la que voy a recomendar también es esta, la de escritorio. Vale, se llama desktop, pero da un poquito de confusión porque el desktop también lo tiene el Tableau Public, hay una versión de escritorio de Tableau Public, pero lo que sería la aplicación Tableau, la vanilla, la versión básica de Tableau sería esta. Cuando hablamos de Tableau, hablamos de esta aplicación en concreto, que esta ya sí requiere de una suscripción. Lo que pasa es que si estamos en la universidad, podemos en un momento dado solicitarle a Tableau que nos dé una licencia para utilizarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay aquí un enlace que tenéis disponible en la presentación, en la que podéis clicarle y directamente le decís que queréis tener Tableau gratis para estudiantes
indicáis aquí vuestros datos, vuestra universidad. Luego creo que incluso os pide que le deis algún tipo de documento que justifique que estáis adscritos a una universidad, bueno, que estéis vinculados a una universidad como estudiantes o como profesores, que será básicamente pues, darle, por ejemplo, la matrícula, la última matriculación que tengáis hecho o algún documento que, por ejemplo, sea de electrónica, en el caso de la Universidad de Granada, facilita, que dice, a fecha de tal, esta persona con DNI tal está matriculada en la Universidad de Granada o está como profesor en la Universidad de Granada, en tal centro, etcétera, etcétera. Os pediré a lo mejor que le facilitéis ese documento, pero os dará una licencia para utilizar esta versión de escritorio que ya digo, es la versión básica de Tableau. Con esta vais a poder hacer prácticamente las principales análisis de datos con mucha facilidad. Si por algo no estáis, vuestra universidad no tiene un acuerdo con Tableau, no estáis en un momento como estudiante o profesores para solicitarlo, o tenéis cualquier tipo de problema para utilizar esta versión de Tableau, lo que podéis usar, yo digo, esta es la primera que tendréis que intentar localizar, porque como tengáis acceso a esta herramienta vais a tener mucha facilidad y muchas opciones disponibles. Pero si no fuese el caso, que no pudieseis conseguirla de forma gratuita, tenéis la versión, pues ya, por ejemplo, me he ido, tenéis, como digo, la versión public, que esta versión puede usarla cualquier persona. Ojo, que con esta versión de Public tenemos aquí dos cuestiones. Con Public podemos hacer nuestras visualizaciones interactivas, podemos darle un archivo, filtrarlo, hacer algún tipo de procesamiento muy básico, hacer algún, por ejemplo, un mapa de países o de ciudades, un gráfico de barras, gráficos muy básicos, y compartirlos con anotaciones, con narrativas. Ahora veremos cómo compartirlo, pero hay una cuestión muy importante tener en cuenta con respecto a la versión que comento, que sería la básica de Tableau. Y es que Tableau Public, si hacemos una visualización interactiva y la compartimos, bueno, una visualización interactiva solo podemos compartirla en abierto. Es decir, si tenemos una visualización y a lo mejor nos interesa compartir solo el enlace para que la persona que tenga el enlace pueda accederlo, eso no podemos hacerlo. En el momento que decimos que en Tableau queremos compartir una visualización con alguien, se comparte abiertamente a todo el mundo y todo el mundo va a poder encontrar esa visualización de una forma u otra. ¿Vale? Eso es lo más importante. Luego también vais a tener un poquito más limitadas las opciones, evidentemente, de visualizaciones o de, por ejemplo, yo lo que he encontrado son sobre todo limitados las opciones pues, para poner los gráficos súper a medida, de decirle, pues yo quiero que este eje me lo pongas con esta letra, que ponga este grosor, que todas esas pequeñeces, que a veces no son tan pequeñeces para perfilar mucho la visualización, también están muy limitadas, pero que ya digo, una opción muy funcional y que es completamente gratuita, pero que cuando compartís visualizaciones son públicas para toda la comunidad. Cuando utilicéis Tableau Public, tenéis dos formas de utilizarlo. Podéis hacerlo de forma online, que simplemente os vais a este enlace, aquí cerrando ya cositas, vais a este enlace, os registráis, yo estoy aquí registrado y por eso, de hecho, vamos a salir para que lo veáis. Encontraréis, a ver aquí, esto que dice regístrate en Tableau Public, te registras sin ningún tipo de problema, ni tampoco tienes que dar datos bancarios, ni ningún tipo pues eso, de suscripción. Yo de hecho creo que usted está registrado con el correo GR porque estaba ya con con otra suscripción. A ver aquí. Perfecto. Tenemos esa opción en la que nosotros podemos trabajar directamente en la nube sin instalar la aplicación. Yo le doy ahora aquí, fijaros, ya me pone aquí la opción crear, le puedo dar a crear web y me va a abrir directamente el editor de trabajo de Tableau. Puedo trabajar en la nube sin ningún problema, o bien podemos descargarnos la Tableau Desktop Public Edition, que sería la versión esta que está en la nube gratuita de la versión public, pero para trabajarla en nuestro escritorio, pues como una aplicación más que tengamos instalada en nuestro ordenador. Ya eso a vuestro gusto. Yo personalmente con la versión web me he defendido bastante bien porque no me da problemas de que tarde mucho en generar visualizaciones, con los datos que cargo tampoco he tenido problemas en importarlos. Imagino que habrá casos en los que a lo mejor sea mucho más conveniente la versión de escritorio, pero la versión online la verdad que os digo que funciona estupendamente. Sobre todo si a lo mejor queréis probar un poquito y ver cómo os manejáis y qué podéis hacer, pues no os complicáis la vida, ni instalar ninguna aplicación y directamente os vais a la versión web. ¿Vale? Pero que tenéis las dos opciones. Esto lo comento sobre todo porque como antes he comentado que la versión esta, la de escritorio, es una versión de pago que requiere una suscripción y luego comento que hay una versión de escritorio, pues son dos escritorios diferentes, ¿vale? Una cosa es el Public Desktop, que sería la versión base,
que es con suscripción, y luego el Tablic, en la versión public de Tableau, que tiene a su vez una versión de escritorio, pero que es eso, una aplicación de escritorio que como tiene la misma coletilla, pues puede dar lugar a equívocos, ¿vale? Pero podéis tener las dos opciones. Forma de trabajo, ya empezamos a trabajar. ¿Cómo se trabaja con Tableau? Pues vamos a hacer esto directamente de forma pues, aplicada en un casito que he preparado para analizarlo. Vamos a ver cómo podemos importar unos datos Tableau, cómo podemos generar una o dos visualizaciones, cómo podemos hacer un dashboard y cómo podemos luego hacer una narrativa sobre ello y compartirlo en abierto. Entonces, me voy yo aquí a mi Tableau, le voy a decir aquí crear web y en primer lugar lo que nos va a decir es que nos conectemos a datos. Cuando nos conectemos a los datos, nos va a preguntar, esto ya digo, está en la versión gratuita. Con la versión base, la desktop normal, vais a encontrar muchas opciones de conectores. Aquí si yo le doy a conectores, tengo Google Drive y OData, que es simplemente decirle, mira, pues en lugar de que Desde tengas todos los 2005. datos, te puedo conectar a Google Drive y en Google Drive pues navego hasta el directorio en el que tengo los datos y los tengo ahí completamente vinculados, ¿vale? Porque lo que hace también Tableau es que se vincula la aplicación a los datos, ¿vale? No es que le importe, sino que están vinculados unos con otros. En el momento que lo modifiquemos, pues también habría que actualizarlo porque se pueden ir alterando. Entonces yo aquí voy a arrastrar un pequeño dataset. Por cierto, el dataset lo he construido con ChatGPT, ahora os lo comentaré, está ahí en el grupo de ChatGPT, que he generado un dataset a medida con esta aplicación. Y fijaros qué sencillo. A ver, voy a extender así un poquito más para poder verlo. Perfecto. Cuando importamos los datos, directamente se va, fijaros aquí abajo a la izquierda, bueno, antes de nada, para no perdernos. Fijar la interfaz, que la interfaz a mí me recuerda o puede recordar mucho a cualquier sistema basado en hojas de cálculo, como Excel o cualquier otro sistema similar. ¿Cómo funciona? Pues tenemos aquí abajo nuestras diferentes hojas. Ahora comentaré los tres tipos de hojas que hay, porque por un lado, bueno, hay por un lado una opción que sería fuente de datos, en la que nosotros importamos nuestros datos. Ojo, que podemos incluso incorporar diferentes datasets y conectarlos entre sí. Podemos en un momento decir, pues tengo este conjunto de datos que son cuentas de Twitter y tengo este conjunto de datos que son datos sobre los tweets que lanzan, los subo aquí. De hecho, fijaros que puedo en un momento dado vincularlos de una forma bastante interactiva, diciendo por qué campo los conecto y generar un dataset incluso un poquito más amplio. E incluso puedo añadirle hasta filtros al dataset y decirle, mira, como tengo aquí, mi dataset que yo he hecho, por cierto, es un dataset que me he inventado de comunidades autónomas, con habitantes, número de universidades y promedio de estudiantes. Son datos que he hecho completamente random, con ChatGPT, pero bueno, que para el ejemplo me sirven. Pues yo en un momento dado podría incluso aquí decirle, mira, comunidad autónoma, prefiero que no me seleccione de todas las que hay, que no me seleccione Andalucía. Puedo darle aquí a aceptar o puedo incluso especificarle algunos casos en concreto, no me coja valores casos que tengan en esta columna este valor o cuando cumpla determinada condición. Puedo aplicar diferentes filtros, que esto es una cosa bastante intuitiva y bastante sencilla, que simplemente pues eso. Tengo mi tabla de datos, qué caso a lo mejor quiero eliminar o en qué caso me quiero centrar. Pues de punto de partida puedo hacerlo. ¿Vale? Como digo, esto un poquito para que orientéis, luego si queréis en otro momento pues podemos hacer otros cursos un poquito más avanzados, pero para que tengáis un poquito una idea base de cómo funcionan estas cuestiones, las voy comentando de forma un poquito así sencilla para que os hagáis una idea de cuál es la filosofía de todo esto, pero ya en otro momento podemos profundizar sin ningún tipo de problema. Pero fijaros, yo he importado aquí mi dataset. Aquí abajo ya me está apareciendo cuáles son las diferentes variables que tiene. Pues tengo comunidad autónoma, habitantes, promedio de estudiantes, número de estudiantes. Si yo aquí a la derecha, que es la previsualización de los datos, a ver si lo puedo poner así, le digo que me la actualice, me va a aparecer las primeras filas de mi dataset. El dataset es una hoja de cálculo normal que, como lo que estáis viendo, comunidad autónoma, los habitantes, los promedios y los números. Me lo carga aquí y el primer punto de partida es que yo, aparte de filtrar si lo necesito o conectarlo con otros datos, me asegure que las diferentes variables están correctamente asignadas, es decir, que los números me lo han reconocido correctamente y que los valores de texto también me lo han reconocido correctamente. Primer problema que os comento aquí que podéis tener seguramente, los problemas de las comas, que en algunos casos son decimales y en otros casos, en función del idioma, pues puede ser un separador de miles. ¿Cómo podemos corregir ese problema? La forma más sencilla, aquí cuando cargáis el dataset, pincháis en propiedades del archivo y le especificáis
¿Cuál es el idioma? Pues yo estoy trabajando con datos que están ajustados pues, a los estándares pues eso, de España. En España, pues las comas son para separar decimales y los puntos pues, para separar miles. Pues, me selecciono, no, esperanto no, por favor. España, español, España, perfecto. Ahora actualizo y me reconoce esos valores de esa forma, ¿vale? Antes me lo reconoce también sin problema, pero si hubiera algún problema, ya lo estoy solucionando de esa forma. ¿Qué más cosas tenemos que revisar o cómo podríamos cambiar a lo mejor un tipo de dato? Pues aquí en cada columna podemos pincharle en el tipo de dato que pone arriba a la izquierda. Fijaros que aquí me pone como una almohadilla y aquí me pone ABC, pues unos son valores numéricos y otros son funciones textuales. En la de texto, lo que podemos en un momento dado, fijaros, yo estoy trabajando aquí con comunidad autónoma, pues hay una opción geográfica en la que podemos decirle, son datos de texto efectivamente, pero son relativos a comunidades, estados o provincias. En este caso, tenéis que tener aquí cuidado porque lo que son comunidades, estados y provincias, creo que en este caso no se ajusta a las comunidades que nosotros entendemos en España, sino que se refieren a otro tipo de comunidades. Creo que era en este caso NUTS lo que tenemos que seleccionar, pero voy a dejarlo en comunidad autónoma para empezar. Ahora revisamos si no y actualizamos, ¿veis? Actualizo los datos y ya esto me lo ha cambiado, ha reconocido como un valor que se refiere a una variable geográfica e incluso los números, pues si a lo mejor en vez de números son fechas o son otro tipo de datos, pues podemos cambiarlo en cualquier momento. Pero el punto de partida es revisar que los datos están correctos, que no hay problemas, que las tipologías son perfectas. Y una vez tengamos eso ya hecho, lo que vamos a hacer aquí es irnos a construir visualizaciones. Tableau tiene tres tipos de hojas. Tiene una hoja que son visualizaciones, la hoja de trabajo, donde yo cojo y construyo un gráfico, sin más. En el gráfico puedo poner comentarios, pues, por ejemplo, introduciendo texto por encima o haciendo cualquier tipo de anotación. Pero son un gráfico solo por esa hoja. ¿Qué podemos hacer también? ¿Qué otro tipo de hojas existen? La hoja de dashboard, que en esa hoja de dashboard podemos introducir diferentes gráficos e incluso introducir elementos para añadir filtros y que los usuarios pues, puedan hacer un clic en un botón y que varíe el gráfico o que filtren a un caso concreto y que la gráfica sea mucho más sencilla. Eso también lo tenemos por ahí. Y luego tenemos el tercero, que sería la historia, en la que directamente vamos introduciendo visualizaciones o dashboard y lo vamos acompañando de texto, igual que lo que hemos visto con el New York Times. Parrafito de texto, visualización interactiva, parrafito de texto, dashboard, ¿vale? Y de esa forma construimos una visualización interactiva. Y luego, en último lugar, lo compartimos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, recorriendo los tres casos para que lo veamos de forma clara y compartimos nuestra narrativa final, ¿vale? Entonces, me voy ya a esta hoja que tengo creada por defecto. Uy, aquí va a tener que importar los datos. Esto ayer me dio un poquito de problema. Esto sí es una limitación que puede tener la versión online, que a veces los datos cuando lo importa, pues tarda un poquito, ¿vale? Esto en la versión de escritorio ya digo que habría sido una cuestión de segundos, porque el dataset que tengo yo en este caso son pues tantas filas como comunidad autónoma, no tiene absolutamente nada, y tantas columnas como variables. Un taser que ocupa kilobytes, pero en la versión online, pues ya estoy viendo que si tenéis un taser un poquito más complejo, pues vais a tener más problemas. También digo, no sería esta herramienta útil pues, para, sobre todo la versión pública o la versión de desktop, para trabajar con grandes volúmenes de datos. Aquí lo que le vais a dar son los datos ya preparados para hacer vuestra visualización. Pero también tenéis en Tableau otras opciones que de hecho las comento en el material pues para directamente desde Tableau hacer análisis de datos más avanzado y luego ya pues, llevarlo a alguna de estas aplicaciones y hacer desde ahí la visualización. Fijaros, ¿qué tengo? Aquí a la izquierda, si estáis viendo, tengo mis variables, ¿vale? Bueno, los diferentes atributos de Tableau. Interesante, fijaros que por un lado me separa, que hay una pequeña línea aquí, lo que son las variables de tipo texto con las variables que son puramente cuantitativas. Y de hecho, fijaros que incluso me ha generado aquí dos que yo no tenía, que son longitud y latitud, y esa me la ha generado porque, como yo le he dicho, eh, tengo una columna que son comunidad autónoma, pues ya él directamente ha sabido situarla en el mapa, ¿vale? Pero ya con eso vamos a ir trabajando. ¿Qué tenemos aquí a la derecha? A la derecha lo que tenemos son diferentes opciones en las que ahora vamos a ir arrastrando nuestros datos para construir nuestra visualización. Pues mira, imagínate, a lo mejor quiero que el habitante me lo asigne el color, o a lo mejor quiero que el número de universidades me lo asigne el tamaño, a lo mejor quiero que las comunidades me lo asigne al texto, y de esa forma, arrastrando, voy generando visualizaciones.
Otra forma que es muy sencilla también es directamente arrastrando datos a fila y columna, pues quiero que en el eje X esté tal cosa y en el eje Y esté tal otra, ¿vale? De esa forma es como se trabaja con Tableau. También hay que tener en cuenta que eso ya es un poquito más complejo, que Tableau diferencia entre lo que son dimensiones y atributos, que eso ya es una cuestión un poquito más compleja, pero bueno, de primera, quedaros con esa idea de que funciona pues haciendo los diferentes arrastres. Cuando arrastramos luego, ahora veremos, podemos pinchar para decirle, por si acaso se equivoca, no, esto es una variable de tipo numérico o esto es determinado tipo de variable para que no me haga una interpretación distinta de lo que yo quiero y trabajamos de esa manera. Y aquí vamos a ir viendo cómo se genera la visualización. Entonces, fijaros, yo en este caso lo que voy a hacer es que las comunidades autónomas, que el nombre de las comunidades autónomas, que es en torno a lo que va a girar mi dataset, lo voy a arrastrar aquí al centro y a ver cómo lo interpreta. Perfecto, me acaba de interpretar un mapa con su longitud y latitud. Evidentemente, el mapa va a estar aquí centrado porque son comunidades autónomas de España, pero de momento, como no le he dicho cómo tiene que colorear o qué tiene que colorear exactamente, pues no es capaz de hacerlo. Fijaros que ya me ha dicho fila, latitud, longitud, columna. Es eso, en el eje X pongo esto y en el eje Y pongo esto otro. Incluso en algún momento podéis darle aquí a la derecha, una vez estéis cargando datos para decirle, pónmelo de esta forma, pónmelo de esta otra, en base a los datos, pues para ajustarlo de la mejor manera. Es justamente lo que os comentaba con el elegir la mejor visualización para nuestros datos. Si nosotros le damos, vamos arrastrando aquí los datos y le vamos diciendo, ponme esto en el eje X, ponme esto en el eje Y, ponme esto como color, ponme esto como tamaño. Si desplegamos esta opción que aparece aquí de mostrarme, os puede recomendar en base a esa configuración cuáles son las mejores visualizaciones que se adaptan a los datos. Por ejemplo, fijaros aquí, yo le he dicho, bueno, esto lo oculto, le he dado de base las comunidades autónomas para que me genere un mapa de punto de partida, o sea que eso ya lo tengo por ahí controlado. Ahora, ¿qué voy a decirle? Quiero que me controle, que me ponga por color las comunidades autónomas que tienen más habitantes. Advierto, esto lo he dicho a ChatGPT, que me haga un dataset aleatorio, o sea que la representación no sea completamente real de los números de habitantes, pero para que veáis cómo funciona. Entonces, yo los habitantes quiero que sean los colores, pues lo arrastro a color. Fijaros que aquí no me he hecho ahora mismo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí en las marcas, bueno, debajo de donde ponen las marcas, tengo que seleccionarle qué tipo de datos estamos analizando. Yo en este caso le voy a poner mapa, bueno, está puesto por automático en mapa, pero me sigue sin aparecer. Y me sigue sin aparecer por lo que comentaba anteriormente, que se me había olvidado. Y es que en los datos geográficos, eh, eh, aquí, lo que es la nomenclatura del tipo de función geográfica, a veces da lugar a equívocos. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de comunidad autónoma, no es comunidad, sino que son los NUTS estos. A ver ahora, efectivamente, son los NUTS, que es como se hace en Europa la diferencia entre lo que serían las comunidades autónomas. Pues fijaros, ya he cargado los datos, le he dicho que eso, que no es comunidad autónoma, que da siempre confusión, lo he coloreado en base a los habitantes y fijaros que incluso aquí tengo mi escala, que luego incluso podría aquí pincharle y decirle, vamos a editar los colores para que en lugar de ir de azul clarito a azul oscuro, pues vaya a ver si tengo por aquí, de amarillo a rojo, incluso puedo hacerla personalizada, puedo decirle aquí abajo del todo que me haga una secuencia completamente personalizada, ¿veis? De blanco a rojo, le puedo poner los colores escalados para hacer diferentes configuraciones, todo muy sencillo. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera también introducirle, por ejemplo, los valores que me aparecen encima de cada comunidad, pues pongo los habitantes encima de etiqueta y ya automáticamente me aparecen. ¿Estáis viendo cómo funciona? Es una cosa muy sencilla, que yo quiero poner una variable con los colores o quiero ponerla en el eje X, en el eje Y, o que controle esto, el tamaño, lo arrastro y lo posiciono sin ningún tipo de problema a la posición que me interesa. E incluso, en un momento dado, puedo decirle aquí clic derecho y puedo hacer una anotación. Voy a anotar en este punto, pues, por ejemplo, eh, este mapa Este mapa refleja la variación de habitantes. Ojo. Me lleva la llave que le paso Sí. el link aquí. Vale. Facilita. Ahora, Dani.
Entonces le pongo aquí este comentario, de hecho, pues, aquí como has visto, pues, le pincho y le hago una anotación sin mayor complicación. Así haría yo una visualización interactiva. Vamos a hacer otra visualización interactiva para que veáis cómo funciona y sobre todo lo fusionemos en el dashboard, que cómo sería, pues yo aquí abajo, bueno, en donde pone el sheet este, vamos a cambiar el nombre. Siempre os recomiendo que utilicéis los nombres para guiaros lo mejor posible. Vamos a poner aquí mapa de España y ya sabemos que esa visualización es el mapita, estupendo. Vamos a hacer otra visualización. Esta va a ser la hoja 2. En este caso, ¿qué nos interesa? Pues, por ejemplo, quiero hacer un gráfico de puntos, un scatter plot. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues muy sencillo. Yo voy a coger ahora, en este caso, y voy a poner, pues, por ejemplo, como tengo número de universidades y promedio de estudiantes y habitantes, pues voy a coger cuántos estudiantes hay en el eje Y y cuántos habitantes hay en el eje X. Fijaros que esto me lo ha puesto aquí, porque me está haciendo directamente una suma del promedio, pero yo lo que quiero decirles es que en lugar de que me haga una suma de los valores, que me los desagregue todos por cada una de las comunidades. Pues directamente arrastro aquí y ya tengo yo construida mi gráfico de puntos. Lo que me está haciendo es decir, vale, pues para cada comunidad, cuál es tu distribución de estudiantes y cuál es tu distribución de habitantes. En este caso, como sale súper lineal, vamos a cambiar en lugar de promedio de estudiantes, no, en lugar de habitantes vamos a quitar esto y vamos a poner el número de universidades. Vale, así por lo menos hay alguna variación. E incluso lo que vamos a hacer, como hemos dejado fuera el número de universidades, como hemos dejado los habitantes, vamos a poner en tamaño de los puntos eso. Y en el color, la comunidad autónoma, que bueno, eso ya está puesto. Pero en la comunidad me interesa a mí que los colores pues sean, y ya voy asignando. Como veis, ya sería un poquito de ir pinchando, y esto pues, evidentemente tiene un montón de opciones y muy complejas, bueno, muy complejas, un montón de opciones que evidentemente primero a lo mejor os chocan y no vais a saber localizar del todo, pero que es súper configurable y estáis viendo que de manera tan sencilla. Incluso aquí podemos también asignarle la forma, que a mí, por ejemplo, me gusta más que los puntitos estén rellenos, y lo hacemos de esa manera. E incluso, que antes no lo he comentado, lo que vamos aquí es introducir filtros de, por ejemplo, vamos a quitar, por ejemplo, estos casos tan pequeñitos que aparecen aquí de países, de comunidades que tienen pocos estudiantes o que tienen pocas universidades, vamos a quitarlo. ¿Cómo lo puedo quitar? Pues número de universidades me lo llevo a filtro y le voy a decir todos los valores, ok, y que tenga un mínimo de 2. Acepto y automáticamente hemos filtrado nuestra tabla y nos hemos quedado solo con las universidades que tienen, comunidades autónomas que solo tienen, que tienen más de una universidad, ¿vale? Y con esto hemos hecho otro gráfico. Aquí nuevamente vamos a personalizarlo un poco, vamos a poner aquí distribución de estudiantes por universidades, así, sin tampoco calentarnos mucho más la cabeza, y tenemos nuestro gráfico ya hecho. Aquí también, por cierto, fijaros que el gráfico me lo ha puesto cuadrado porque lo ha hecho de esa forma, podemos extenderlo y hacerlo tan amplio como la pantalla. Pues, de esa forma podemos hacerlo aquí, pinchando en esta opción y dándole a ajustar anchura. Y lo hacemos tan extenso como tengamos aquí. ¿Vale? Como digo, ya son un montón de opciones, incluso aquí, por ejemplo, fijaros, como yo le he dado ya varias variables, le puedo decirle aquí en mostrarme que me juegue con eso y me haga diferentes tipos de visualizaciones. Eso, pues, ya será cuestión de que entré a analizarlo y verlo, pero que bueno, que la forma de analizarlo de la forma más sencilla es de esta manera. Por cierto, lo que no he comentado es que yo aquí, estos 2 valores que pongo aquí, el de, el número de universidades, el número de estudiantes, son medidas. De hecho, esto es un poquito, erróneo porque la está cogiendo como suma. En este caso, tendríamos que ponerla más bien como atributo, porque si lo pongo como suma, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un problema, porque si a lo mejor una comunidad autónoma aparece en nuestro dato, en nuestros 2 veces, me va a sumar los valores. Si lo pongo como atributo, me lo toma como valor único. Y tengo por un lado, como digo, las medidas, que son esas variables que vamos a utilizar pues, para construir a partir de determinados casos, y con lo que indicamos cuáles son los sujetos o cuáles son las entidades o los elementos que están atribuidos, sobre los que estamos usando esos atributos, utilizamos las dimensiones, que en este caso nuestra dimensión pues, son las comunidades autónomas.
¿vale? Entonces, yo por un lado estoy dando el color, que sería nuestra dimensión, la comunidad autónoma, y de esas comunidades autónomas, pues estoy dando dos atributos, uno lo pongo en el eje X, otro lo pongo en el eje Y, y luego ya, pues, y con otros atributos, como por ejemplo son los habitantes o el número de universidades, pues voy perfilando y te voy personalizando un poco la visualización. Pero sobre todo tenéis que diferenciar entre eso, lo que serían dimensiones y atributos o las medias, ¿vale? Que las medias pues son atributos sobre los que se han hecho diferentes cálculos. Pero la dimensión lo que nos está diciendo es cuáles son los elementos que vamos a mostrar en pantalla. Pues comunidad autónoma, investigadores, yo qué sé, países, etcétera. Esos son nuestra dimensión. Y ahora, pues cada uno de esos elementos, cada una de esas universidades, cada una de esas personas, cada uno de esos países, pues tienen diferentes atributos y son con esos atributos con los que jugamos pues, para construir las visualizaciones. ¿Vale? Entonces tenemos esta otra visualización que sería eh, distribución, vamos a ponerle de título para tenerlo aquí controlado en la hoja de cálculo. Perfecto. Ojo, estas visualizaciones ya directamente, fijaros que yo aquí puedo pinchar encima y me va diciendo diferentes datos sobre las visualizaciones. Es súper sencillo de ver, igual que ocurre con Mapa de España. Yo directamente me pongo por encima y me muestra datos. Incluso yo podría introducirle, si tuviera otra variable, por ejemplo, el promedio de estudiantes como descripción emergente, aquí, y cuando me pongo encima me da también esa variable. O sea que incluso en un momento dado podría construir un pequeño texto, dárselo como descripción emergente y que automáticamente cuando me ponga encima me lo aparezca aquí reflejado de forma pues, muy, muy interactiva y muy sencilla. ¿Vale? Lo que va a decir que estas visualizaciones ya de por sí puedo en cualquier momento, fijaros aquí arriba a la izquierda, darle a publicar como y compartirla abiertamente con la comunidad y generar nuestro enlace para que una persona tenga acceso a ella y pueda jugar con ella sin ningún tipo de problema. Lo que me interesa a mí ahora no es eso, me interesa construir un dashboard. Yo en este caso lo que voy a hacer en el dashboard, he pinchado en esta opción que aparece intermedia, es cargar mis dos hojitas de cálculo. Cargo por un lado el mapa de España, cargo por otro la distribución por universidades. Imaginaros que esto es nuestro dashboard. Bueno, luego ya la parte esta de introducirle diferentes imágenes, objetos o enlaces o diferentes botones, eso ya es otro completo arte que tiene aquí la herramienta de Tableau pues para, ya habéis visto incluso los casos que he puesto antes, los que iba pinchando y se iban modificando las visualizaciones. Aquí, por ejemplo, creo que si, bueno, creo no, las visualizaciones, por ejemplo, podemos introducirle aquí en un momento dado filtros, ¿dónde estaba? No, sí, en los filtros, creo que los filtros podemos directamente hacerlo interactivo. Si le damos aquí a editar filtros y, a ver, había una opción para ponerlo interactivo. Mm, Vale, pues en este caso justamente no estoy encontrando la opción, pero bueno, que los filtros podemos en cualquier momento dado ponerlo como que sean una opción desplegable. A ver si pinchándolo aquí me aparece mostrar filtro. Vale, si mostramos el filtro, ya lo tenemos incluso hecho disponible a los propios usuarios que vayan a consultar estos dashboards. Fijaros que esto también me lo llevo incluso aquí. Aquí tendría que actualizar los datos. Vamos a. ¿Cuál es el gráfico que de hecho he modificado? El de distribución. Vamos a quitar distribución. Vamos a cargarlo otra vez. Ahora lo tengo ya aquí. Bueno, de hecho, fijaros, incluso podemos arrastrar las visualizaciones, las leyendas, poner de diferentes formas. Podemos introducirle aquí, por ejemplo, texto, pues para comentar un poco cómo funciona algunos de los campos o separar un poquito mejor las diferentes visualizaciones. Podemos hacer un montón de cosas con los dashboards. Como hemos visto antes, podemos incluso compartirlo. Aquí lo que os recomiendo pues sería que tenéis, por ejemplo, diferentes visualizaciones sobre un mismo fenómeno, como el caso que hemos puesto antes de las medidas, que eran todos gráficos que estaban directamente relacionados sobre un fenómeno, pues os construye un dashboard que queda súper bien porque tenéis automáticamente pues para la misma dimensión o la misma entidad que estáis analizando diferentes perspectivas de todo ello y hacéis pues, un gráfico compuesto bastante avanzado. Por último, para terminar aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que podemos, como digo, construir historias, que sería la última opción que aparece aquí abajo a la derecha, en la que yo puedo usar gráficos o dashboard. Yo, por ejemplo, aquí voy a construir una historia que va a ser pues, la universidad, el sistema, bueno, antes que eso, en España, la distribución
de población, le suelto aquí toda mi parrafada y pongo mapita de España. Pum, una historia y una visualización. Uy, que ha desaparecido por algún motivo. Mm, Aquí. Arrastramos para poner texto, vamos a poner aquí una descripción, por ejemplo, para ponerlo encima y, por ejemplo, reforzar el mensaje. Las universidades con más estudiantes son bla, bla, bla. O, por ejemplo, bueno, en este caso no lo diría porque ya es una cosa que queda clara con la visualización, pero a lo mejor una interpretación de justamente las universidades del sur son las que salen más favorecidas, las universidades tal y cual, pues eso puedo aquí introducirlo y ponerlo con un texto. Aquí, como os digo, arriba, pues yo podría poner esos comentarios y comentar, bueno, ir trazando esa historia y yo pues, por aquí voy extendiéndome, voy insertando incluso pues, nuevos grafiquitos por aquí abajo y haciendo mi análisis pues lo más extenso posible. O incluso directamente con la parte de la historia, pues voy haciendo dashboard que son un poquito más complejos, lo voy trasladando, pero al final es la misma filosofía. Cojo datos, los pongo en visualización interactiva, los combino de una forma u otra pues, para transmitir un mensaje o para facilitar que la gente juegue con ellos y en cualquier momento, tanto la historia como el dashboard, vais a encontrar aquí arriba a la derecha que podemos publicarlo de manera interactiva. Yo, por ejemplo, voy a publicar el mapa este de España, que me parece el más relevante. Le doy aquí a publicar como mapa de España de población. Publicamos. Me lleva ahora directamente, a ver, o me tendría que llevar. No ha dado enlace. Enlace, pues me va a aparecer directamente en mi perfil. ¿Quiere publicar los cambios en su libro? Sí, va a publicar los cambios. Por eso también que los cambios automáticamente se van guardando en esta versión, o sea que si vais haciendo una visualización no tenéis que preocuparos de cambiar los gráficos o de guardar nada, sino que es un proceso que automáticamente él ya está controlando. Igual que si, por ejemplo, trabajaseis con Google Drive y pues con la hoja de cálculo, con Google Document, pues igual se van guardando. Pues fijaros, ya tengo yo aquí mi grafiquito que es completamente interactivo, tal y como yo lo he preparado en Tableau. Vamos aquí pinchando y viendo los datos, tenemos incluso mi comentario, etcétera. Y yo simplemente con este enlace, compartiendo el enlace de esta forma, o aquí creo que incluso me dan el enlace resumido, o resumido, lo que sería el enlace corto, copio el enlace y lo pego. Y ya no solo copio el enlace y lo pego, es que si a lo mejor tengo una página web y quiero insertar directamente en esa página no el enlace, sino el gráfico y tener el gráfico incrustado, puedo copiar este código y lo inserto como HTML en mi página web y directamente cuando una persona entre en la página web va a encontrarse ese gráfico directamente disponible pues, para manejarlo y hacer cualquier tipo de exploración sobre él. Ya digo, gráfico, dashboard o historia que tengamos hecha con Tableau. Incluso aquí también abajo lo que podéis hacer es incluir descripciones o algún tipo de comentario al respecto y ya pues lo que más os convenga. Por cierto, que se me olvidó comentarlo, todo esto que estoy comentando es para compartir los datos de forma interactiva, pero esta opción que aparece aquí abajo y que en Tableau aparecía arriba cuando estábamos en la parte del editor, lo que va a permitir es descargaros la imagen e incluso hasta los datos, o incluso descargarnos la imagen en formato PDF, PowerPoint o como libro de trabajo. Nos da la facilidad de exportar los datos de forma bastante amplia pues, para hacer los análisis o replicarlo en cualquier otro sitio. Y bueno, esta ya digo, la forma un poquito que os quería comentar, pues para que conocieseis un poquito los fundamentos, las utilidades y cómo se ponen en público datos de Tableau, ya el cómo trabajéis luego con esto, pues ya vais a ver que tiene una pequeña curva de aprendizaje porque lo que son diferenciar las dimensiones con los atributos y diferentes cuestiones por el estilo, pues conlleva un tiempo si no estáis familiarizados con ello, pero una vez lo tenéis muy familiarizado y habéis acostumbrado a trabajar de esa forma, ya vais a ver que es súper sencillo trabajar con Tableau y generar los gráficos porque eh, es A, B y C, no tiene mucha más complejidad. Lo que sí, que también os comparto aquí, al final de la presentación, una serie de recursos, que pues si bien, bueno, aquí me ha faltado poner uno, lo actualizo, pero os comparto una serie de recursos como materiales que ofrece la propia plataforma, Tableau, pues para aprender a hacer visualizaciones interactivas o para aprender a utilizar alguna opción en concreto, que
En cualquier momento, cuando tengáis cualquier problema, cualquier duda con Tableau, de por ejemplo, quiero hacer un gráfico como el que he hecho yo ahora, con los países, que tenga colores, que no sé qué, no sé cuánto, os vais a la ayuda, buscáis y vais a encontrar un tutorial pasito a pasito en el que os diga cómo hacerlo. Incluso si buscáis en Google, vais a encontrar alguna página del tutorial de Tableau que os lo explique cómo hacerlo. De hecho, aquí vais pinchando y os lo va a decir sin ningún tipo de problema. ¿Vale? La página de ayuda es súper útil en el caso de Tableau. Y como digo, si luego buscáis en ayuda como una herramienta bastante estandarizada y extendida, vais a encontrar muchísimos recursos de ayuda en todo momento. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso era un poquito lo que quería comentar en esta sesión, que creo que es la primera vez que termino justamente a mi hora, pero nada más, ya sabéis un poquito cuál es la utilidad que tiene Tableau, dónde podéis un poquito llevarla a vuestra investigación. También sobra decir que si queréis, por ejemplo, utilizar Tableau para hacer visualizaciones concretas y pegarla en vuestra investigación, pues porque justamente me gusta cómo salen los gráficos de barra en Tableau, lo hacéis, lo descargáis el gráfico y lo incrustáis en vuestro paper. No tenéis que hacer, bueno, paper o cualquier trabajo que estéis realizando en ese momento. No tiene que ser tampoco una cosa interactiva. Podéis utilizar Tableau para hacer imágenes estáticas y luego llevarla a cualquier otro sitio. Pero que la forma de trabajar es esa. Como digo, aprender si os interesa es cómo funciona Tableau porque os puede venir muy bien, pero eso, que tiene una curva de aprendizaje que no se puede ver en absoluto en un curso. Y nada más, si no tenéis ninguna pregunta, ninguna cosita que queráis comentar, pues directamente lo dejamos por aquí y ya está. Os comparto los materiales. Ay, mira, sí, una preguntita. La única forma para guardar de manera interactiva es pública, sí. Si queréis hacer una visualización pública, es decir, interactiva para compartirla con alguien, aunque sea, pues, por ejemplo, como da Google Drive o como da YouTube la opción de compartir solo al usuario que tenga el enlace, no es posible. Si hacéis interactivo, automáticamente se ponen en público para toda la comunidad. ¿Vale? Pues ya está. Ahora os comparto por la parte de Telegram los enlaces al material que he generado y nada, os animo a que sigáis trabajando con Tableau si os interesa y si queréis luego hacer otro curso un poquito más avanzado, pues nos dedicamos a ello. Así que nada, que paséis buena tarde y que vaya todo bien. Nos seguimos viendo. Mañana con doble sesión. Hasta luego.